Buenas noches, querido público. Una vez más nos encontramos, son las 8:05. Bienvenidos a su reportero IDL Noticias. Hoy nos acompaña Sebastián Rodríguez, que tiene unos invitados de lujo con un tema súper espectacular, que es la importancia de la cultura en la iglesia. Así que sin más, los dejo con Sebastián. Gracias, Sebas, bienvenido. Muchísimas gracias, Úrsula. Como tú dices, tengo unos invitados geniales, espectaculares para hablarnos acerca de la cultura en la iglesia a lo largo de la historia. Y bueno, iniciando este tema tan genial acerca de la cultura de la iglesia, pues primero debemos saber qué es cultura. Y para eso nos acompaña Yane. Yane, yo tengo para ti dos preguntas. ¿Qué papel han cumplido los cristianos en la formación de la cultura? ¿Y por qué es importante que se promueva la cultura en el de reino? Muy bien, Sebas, te comento. La cultura se va modificando con el paso del tiempo y se resignifica a través de las diversas situaciones que afronta la sociedad. A lo largo de la historia podemos ver que los cristianos han sido agentes de cambio, ¿sí? Han sido agentes de cambios culturales, han sido la voz de los menos escuchados. También podemos ver que han impulsado acceso a territorios y también podemos ver también que las personas con estabilidad económica muchas veces han tenido acceso a más cosas, pero a través de los cristianos, las personas que no han tenido las posibilidades han podido llegar a esos accesos también. Y eso se debe a que cuando Jesús vino acá a la tierra, nos enseñó sobre la cultura del reino. Y desde entonces nosotros los seguidores buscamos eso, buscamos que el estilo de vida se pueda hacer así como en el tiempo de Jesús, poder amar a nuestro prójimo y poderle brindar lo mejor. Muchísimas gracias, Yane. Como vemos, la importancia de la cultura no es desde ahoritica, sino desde el momento cero en que Jesús vino, pues, a formar todo esto que se llama iglesia. Continuando con este tema tan espectacular, nos encontramos con Eli. Eli es la encargada de explicarnos por qué es importante que la iglesia tenga identidad cultural. Hola, Sebastián. Es importante porque de esta manera transmitimos el ADN de Jesucristo a cada uno de los miembros de nuestra congregación. No debemos olvidar que el ADN se convierte en una cultura de la iglesia y que esta cultura crea una personalidad, la cual nos llega a representar. Es como un perfume grato que nos identifica. La meta es que la gente ya no vea más a la persona, sino cada vez más vea a Jesucristo. Muchísimas gracias, Eli. Como vemos, es importante que nosotros podamos impartir lo que Cristo es con nosotros. Y bueno, continuando con estas increíbles entrevistas, pasamos con Marcy. Ella es una mujer que ha estado en la iglesia primitiva, a la cual le tengo que hacer una única pregunta. ¿Por qué es relevante el ADN en el contexto de la iglesia primitiva y cómo se vivió? Hola, Seba. Sí, mira, es importante y relevante porque así nosotros sabremos cuál fue la identidad que representaba a las personas que conformaban la iglesia de esa época. Por ejemplo, uno de los representantes de la iglesia primitiva fue Saulo de Tarso, quien fue renombrado como Pablo de Tarso después de haber tenido un encuentro personal con Dios. Y la iglesia primitiva vivió en una constante identificación con Jesús, porque estaba dispuesta a dar su vida por él y sin importar las consecuencias predicaban el evangelio en lugares donde estaba prohibido hablar de Jesús. Ellos llegaron a lugares extendiéndose a Roma, la India, Siria, Grecia y las principales ciudades de Armenia. Por eso sus bases de difusión fueron en las casas. Muchísimas gracias, Marcy. Aquí vemos cómo es importante y relevante el ADN en la iglesia desde sus principios. Y en búsqueda de respuestas en cuanto a este tema, creo que es necesario saber acerca de la iglesia contemporánea. Y para eso nos acompaña Yulisa, a la cual le haré la siguiente pregunta. Yulisa, la iglesia de hoy está dominada por la pandemia. ¿Tú crees que esto afectaría a la iglesia del futuro? ¿Qué tal, Sebas? Yo creo que la iglesia de ahora está creciendo a pesar de la pandemia. Se levantaron altares en cada casa, se volvió relevante y el uso de la tecnología ha permitido estar más unidos. Esto me recuerda bastante a lo que dice Mateo 18:20, donde 1 o 2 estén congregados, ahí estoy yo. De verdad que esto no va
digamos, a mermar a la iglesia del futuro, sino que la está preparando para ser una iglesia más unida. Muchas gracias, Yulisa. Como podemos ver, el hecho de tener convicciones claras, creer en que lo que nos mandó Jesús a hacer es lo que debemos hacer, es lo que nos mantendrá firmes aún en la iglesia de hoy como en la iglesia del futuro. Y bueno, ya llegando al final de esta increíble entrevista a estas increíbles personas, entramos a este último tema en el cual Quique es el encargado de explicarnos cuál es el llamamiento de la iglesia del futuro. Hola, Sebastián. Sí, mira, el llamamiento del futuro de la iglesia podríamos resumirlo en lo siguiente. La primera, tenemos un llamado de elección. Y elección quiere decir que somos elegidos con un destino predeterminado de parte de Dios. Segundo, tenemos un llamado de redención. Y redención quiere decir redimidos y perdonados. Tercero, tenemos un llamado a la santificación. Cuarto, la iglesia del futuro está llamado a la identificación, a tener una identidad propia. El llamado a la unificación, y esto es primordial, unidad. La familia, la iglesia es una familia en Dios. Y por último, llamados a la proclamación, que tiene que ver con el evangelismo, de proclamar esa gracia divina que Dios tiene para todos. Muchísimas gracias, Quique. Como pudimos ver entre todas estas personas que nos pudieron explicar, es tan importante el ADN y la cultura que nos enseñó y nos impartió Cristo desde sus enseñanzas, a través de sus parábolas, a través de sus milagros, a través de las palabras que voy a compartir como amigo con los apóstoles. Asimismo, nosotros tenemos que comportarnos con ellos, así sea la iglesia primitiva, la iglesia de hoy, la iglesia contemporánea y la iglesia del futuro. Sabemos que el único llamado que tenemos nosotros es a amar y dar lo mejor de nosotros como Cristo dio lo mejor de Él por nosotros. Así que ahora vamos a estudio nuevamente con Úrsula. Gracias, Sebastián. De verdad ha sido un placer tenerte a ti y a todos tus panelistas. Ha sido unas entrevistas de lujo. Yo creo que un tema súper revelador. Y nos vemos en una próxima edición de su noticiero IDL. No se lo pierdan, chicos. Gracias.